Hello, good afternoon. Hello, Carmen, José. Tenemos mucha gente hoy haciendo de grabación. Esperamos unos minutos más porque sí vendrá unas personas más, pero luego vamos a arrancar en como 2 minutos, ¿vale? So we're going to wait just a few more minutes. There's a few more people coming. A lot of people are doing the replay. So welcome Viña y Rosa y Olga. Y welcome Tina and Javier and Bonnie. And I hope to see Pauline and Ruby. And we're going to start standing. Vamos a empezar de pie en espacio. So put your screen in a way that I can see you and your full body. Poner la pantalla para que te puedo ver en la pantalla completa. Y voy a estar hablando hoy en inglés y español. Así que a ver si puedo. Yeah, today's going to be a nice bilingual class. We're going to start standing in the space in 1 minute. We're going to start standing. Vamos a empezar de pie. Y os pido perdón por el vestuario aquí. Luego os explico un poco lo que me toca esta semana. So excuse the wardrobe sort of hanging around the space today. There's a big show coming up and I don't have a lot of other space. So this is what we got. And let's just bring our attention into our breath. You can close your eyes. Se puede cerrar los ojos. Y solo colocar la atención en la respiración sin manipularla. So just bring your attention to your breath without changing it. Notando dónde respiras, sea la tripa, el pecho, la nariz. Just noticing like where you notice your breath most, whether it's in your belly or your chest or your nostrils. And just see if you can pay attention to the movement that happens around that area. Prestar atención al movimiento que ocurre en esta zona donde notas la respiración. Y vamos suavizando un poquito más los pies, las rodillas. You can soften your feet, soften your knees. Y vamos a colocar la atención en la nariz. Y empezamos con esta tarea de los círculos. So we're going to start by putting our attention in our nose. My eyes are closed, and I'm just going to circle in front of the face. And each circle is generating more volume on the inside of your skull, right behind your nose at the height of your ears. Así que cada círculo está generando un volumen por dentro del cráneo, a la altura de la nariz, entre las orejas. So really think about marking a size and a tempo that allows you to really generate that sense of volume. Marcar un tiempo y un tamaño de círculo que te permite generar esta sensación de volumen. A ver si lo puedes hacer sin coger tensión en los glúteos. Soltar los glúteos. José, Carmen, Ruby, Pauline, Olga, Viña, venga, Rosa. Change the direction if you haven't already. Cambia la dirección. Let's just let the air
expel through the mouth. Big nice exhale. And let's just make our circles a little bit smaller and smaller, progressively smaller. Vamos reduciendo los círculos que sean más pequeño y más pequeño. Until it's invisible to the outside eye, hasta que sea invisible desde mi punto de vista, desde fuera. And really let your head and that volume float away from the cervical spine. Dejar ese volumen de cráneo separarse de las cervicales. Separarse de los hombros. Y vamos bajando la tensión a los pies. Still drop our tension down to our feet now. Oh, to our tailbone rather. El cóccix, perdón. Y vamos a hacer lo mismo. We're going to do the same thing. So we're going to circle from the tailbone. And so you're drawing a circle between your feet. My knees are soft. My knees are vulnerable. And each circle is generating volume behind the belly, in front of the sacrum, between the hips. So cada ciclo genera ese volumen por dentro, detrás del ombligo, delante del sacro, entre las caderas. Cambiar de dirección. Tengo los pies más o menos debajo de las caderas. I have my feet situated under my sits bones, under my hips. And let's change the direction and progressively reduce the size of the circle. So although you're reducing the size of the circle, you're generating more volume inside. But the circle gets smaller and smaller and smaller. Until it's invisible from the outside eye, hasta que sea invisible desde fuera. And see if you can really separate the distance between the 2 points, between the volume in your pelvis and the volume in your head. Separar la distancia entre los dos puntos voluminosos. And just check into the alignment. Chequear con esta alineación. Cabeza encima de ese volumen en las caderas. Ese volumen debajo de la cabeza. Por encima de los talones. And let's just lift up our heels in parallel. And drop the heels down with a little bit of resistance. So, levantar los talones. Y bajar con un poquito de resistencia. Coger el peso entre los dos, really take the weight between the 2 feet. Again, lift and lower with resistance, and lift. Just bringing life into your ankles, into your toes, generando un poco de actividad en los tobillos, incluso soltar la tensión en el tobillo, en la parte delantera. Really think about releasing the front of your ankles. 2 more. Bringing it down, taking the weight on your 2 heels. Let's just have a plie. Straighten your legs and lift. And a plie and straighten your legs and lift. And plie. So the volume in your head and your hips is staying in alignment, allowing you to find this balance up with your heels far away from the floor. 2 more. It's easy. We're coming into our body, warming up here. And let's just stay up. Quédate arriba. Y solo buscar un plie con los talones off the floor. Los talones se quedan off the floor. Coming down and coming up. And if you have a chair, si tienes una silla o un sofá, lo puedes usar. Pero la idea es mantener los talones lejos y solo bajar, acercar los isquiones y alejar los isquiones. Y acercar. El volumen se queda por encima, por debajo.
Let's just do 3 more. So really thinking about separating the volume between your head and your hips, right over your heels. Let's just stay down, quédate abajo, and let's do some pulses. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just stretch it up, estirar, bajar. Juntar los talones, bring your heels together, a little bit of a kiss down there, first position. And let's go right into the plie, same thing. And coming up on the releve, resisting, down, plie, releasing. I'm still in alignment, stretching, lifting, lowering with resistance, plie, stretch. And 2 more, plie, and stretch and lift. Heels far away from the floor, last one, plie. Stretch and lift, and just stay up and just bring your heels down and bring your heels up. Bajar los talones y subir los talones. Y bajar los talones y subir los talones. We're just going to warm up for like 10 minutes. And then we'll go into a guided improv. But I really wanted to give some attention to our feet. Vamos a calentarnos unos 10 minutos y luego entramos en improv. Quedamos arriba. Juntar los talones. Really bring your heels together up here on the releve and just come into a plie. My heels are touching. Los talones se tocan. Plie, stretch. Plie and stretch. And if you don't need the chair, you can let it go. Really work on your balance. If you want more of a challenge. Si quieres un desafío, suelta la silla. Trabajar el equilibrio aquí. Quedamos abajo, hacemos unos pulsos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Let's bring our heels down and just shift the weight back and forth, cambiar el peso de un lado a otro lado. Pero pensar que es el volumen en la pelvis que hace que el peso cambie. So it's the volume in your pelvis that's making the weight shift from one foot to the other, maybe back to the heel, forward again, to the outside, to the inner side of the foot. And let's just close our eyes one more time. Cerrad los ojos un momento más. Y see if you can lift one foot, levantar un pie, y colocarlo delante del cuerpo. So just lift the foot and put it in front of you. Take the weight, shift the weight. Cambiar el peso, luego volver a parallel. And come back to parallel. And again, shifting the weight from the volume in your center, lifting the other foot, setting this foot in front of you, colocando ese pie delante, el otro. Take the weight from your heel to your toes. Soft feet, spongy feet, coming back to parallel. One more time, lifting the other foot, putting it behind you, place it behind you, take the weight behind you, detrás de ti, y volver a paralelo. Es el volumen en la pelvis que coloca el pie detrás. It's the volume in your pelvis that's really shifting back, allowing this foot to take a nice generous step behind you. And we're just going to keep walking back. Vamos a seguir dando marcha atrás. Abriendo los ojos, poco a poco. Opening your eyes. And just come into this easy walk, but think about the pelvis, and the weight in your pelvis shifting your feet. So the walk is coming from your center, not from your feet. El paseo se inicia desde el centro y no los pies. Es tan básico, tan básico. Depende de tu espacio, puedes buscar maneras de ocupar todo el espacio. So really find a way of taking up all the space you have available. And let's bring our arms up. Vamos a subir los brazos.
And I want you to think of a soft spine, a soft back. So you can start softening the space between your shoulder blades. Quiero que pensáis en una espalda muy suave, muy blandita. Sin embargo, que tenga una presencia radical, digamos. And we can walk forward now, walk around the space, letting your body decide the direction, let it surprise you. But let's keep our arms reaching up, almost like you have a beach ball between your hands. Los chicos que me conocen, aquí tenemos la pelota de la playa, ¿no? And we're just going to be here for a few minutes, working on taking the weight in your pelvis for a walk in your space with this beach ball between your hands. So when you notice tension, drop the tension from your shoulders, soften the flesh between your shoulder blades, shifting the weight. Knees are soft, knees are vulnerable. Thinking about the moment when your foot takes off from the floor, loses contact. And let's let our arms come down to the second position. Bajar los brazos a la segunda. So we're really looking at the diagonal here. It's a bit of a 10 o'clock, 2 o'clock. Un diagonal aquí con la pelota de playa hacia las 10 y hacia las 2. ¿Sí? Por respetar esta estructura del esqueleto aquí. Just take a nice soft walk in this space. And really lift from your armpits. We want strong legs, so I'm continuing to work the idea of traveling the volume of my pelvis over my feet. Queremos piernas fuertes, así que sigo trabajando con el volumen en la pelvis, desplazándose, haciendo que los pies se desplazan. Y a continuación, vamos, sin perder la pelota, bajando el volumen en la pelvis hacia la tierra, rodando aquí abajo, buscando una manera de subir y volver al paseo y volver a la manera de bajar. So what I'm doing here is continuing to hold this beach ball, this energy between my hands, and I'm looking for a way of bringing the volume of my pelvis down to the floor, bringing my back into contact with the floor, my head coming out of the floor in any way that you desire. But the task at hand is to not lose the beach ball. Can't drop it. So we're going to be here for a few minutes. I would like you to find different ways of coming down, different ways of coming up. Vamos a estar aquí unos minutos. Me gustaría que exiges, que pides del cuerpo que descubra formas distintas de bajar y subir, de entrar y salir sin perder la pelota, sin dejar caer la pelota, digamos. Os voy a dar un poco de música. Si te cansan los brazos, ablanda la espalda, apoyar la espalda por el suelo. O sea que la tierra está allí, el suelo está allí para apoyarnos, para liberar la tensión, apoyar la cabeza en lugar de contrario. So if your arms get tired, really think about supporting your back in the floor, your head in the floor. Where the newspapers fall asleep, the
just a sidewalk dreams. Fear and city lights are swallowed by the puddles on the ground. And I meet you there. While you laugh on TV from your bathroom mirror, while the little moments dream. And it's only in this quiet you realize just how small we are. And it's only in this moment you realize just how special we are. All the flower dresses on at the seams and the fancy hat. You just don't find the kids' back shifts made of cardboard with them stop in the air. I'll meet you between those letters' hands. Scared 'cause La próxima vez que subes, the next time you come up, stay up, don't drop the ball, no lo dejes caer todavía, quedamos arriba, y solo trabajar un plié muy profundo y me desplazo en el espacio, como si estás patinando. So really land into a deep plié and just give yourself a nice, whiskey, sweeping walk around the space. Eso es bien, super. Aguantando, Carmen, aguantando los brazos. Venga, venga, fuerza, fuerza. There you go, baby. Why, Jose? Super. Super. Can you penetrar el espacio detrás en el paseo? Quedamos con 10. Really think about occupying that space behind you. You got 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Come to stillness. Vamos a frenar los pies, entrar en la quietud un momento y bajamos los brazos juntos. Baja los brazos, bring your arms down, 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 down. And just release the tension, soltar la tensión y mover un poco lo que desea el brazo, el hombro, la barbilla, la cabeza, la espalda. Just move for a minute what the arm and the spine and the chin and the head desire. After the output, después del output, cómo se mueve, se puede soltar, eso es. Y agitamos las muñecas arriba abajo. Shake your wrists up and down, up and down, up and down, up and down. Ay, hacia un lado, hacia el otro lado. Shaking your wrists from side to side, again up and down, up and down. Shaking your whole arm, todo el brazo. And just think about peinando el espacio con los dedos, peinando hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás. You're just like combing the air to the side, to the behind you, above, arriba, debajo, peinando el aire. You're just combing the space. And let's just let it go. Just let it go. Yeah. And come back to stillness. Volvemos a la quietud un momento. Volver a cerrar los ojos y volver a prestar atención a cómo estás respirando ahora. Hacer un check-in con el volumen en el cráneo, el volumen en la pelvis, el volumen en los tobillos. So just come back to stillness. And just check again in with your breath, with the volume, in your head and your hips and your ankles. And we're going to, os voy a lanzar varias indicaciones, como sugerencias verbales, a lo largo de los próximos 10 minutos. Yo visualizo, os invito a visualizar un lienzo y la idea es como
pintar, generar una danza basada en las indicaciones, que habrá varias. No tienes que hacer caso a todas, a lo mejor te quedas con una o vas sumando, pero voy como guiando, ¿vale? So, what we're going to do from the standing stillness, vamos empezando desde la quietud. We're going to think, I invite you to think of your body as a canvas. We're going to create a dance from a series of prompts that I'm going to be, verbal prompts I'm going to be giving. And you're welcome to just work with what resonates with you. So os invito a trabajar con lo que te conmueve, ¿vale? Si hay una indicación que no te llega, quédate con lo que te llega, ¿vale? Pero vamos a estar aquí 10 minutos, tampoco mucho. Vale, entonces conecta con el aire, conecta con la respiración, just connect with your breath. Y echar una ancla. Echar una ancla hacia la tierra, desde una parte del cuerpo que tú decides. So just think of dropping an anchor. So your first task, la primera tarea es echar una ancla. Drop an anchor from anywhere from your body, perhaps from an elbow, from a heel, from your hip, from the head. And play with what happens when you drop the anchor. Jugar con lo que surge al echar el ancla. De nuevo, tu cuerpo es un lienzo. Vamos pintando. La acción es echar un ancla. Lo echas desde aquí, desde allá, desde otro lugar. ¿Cómo responde el cuerpo? So how does your body respond to this anchor being dropped? Do you drop it with speed, with weight? ¿Lo dejas caer con peso, con velocidad? ¿O es una caída controlada? Cada acción se alinea con la respiración, ya. Entonces, la acción se junta con la respiración, con el ancla. So really get your breath in alignment with the action. I'll play music in a few minutes, que voy a pinchar música en unos minutos. De momento usar la respiración. Eso es. Es una curiosidad radical que va generando ese juego. Lo he hecho desde aquí, lo he hecho desde aquí, lo he hecho desde aquí, lo he hecho con peso, lo he hecho como si fuera una pluma. And then put it out of balance. Put your weight out of balance. So, perder el equilibrio. Perder la alineación. Dejar que ese ancla produce un desequilibrio, una inestabilidad.
Eso es súper. Súper, súper, súper. Manchar el espacio, manchar el suelo con ese desequilibrio. Como si estás manchando los colores. Really take the idea into what would be smearing these colors with this out of balance act. How can you smear the space with your body? ¿Cómo puedes manchar el espacio desde ese desequilibrio con tu cuerpo? Así que tenéis 3 imágenes. Una es echar un ancla, perder el desequilibrio y manchar el espacio. ¿Cómo puedes alternar entre una acción y otra? Tal vez produzca un temblor, tal vez produzca un remolino, tal vez produzca más longitud, más distancia. So play with these 3 ideas, dropping an anchor, putting it out of balance, and smearing the space. There's no hierarchy in this dance. Every movement is valid. How small, how big. Maybe it produces a shaking or a lengthening. Can you listen like a sponge? Escuchar el cuerpo, el impulso como si fueras una esponja y responder.
maravilloso, súper, 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 súper. Continuar un poquito más, pensar en exponer la danza al aire, exponer las acciones al aire, al espacio. Digo el aire para generar a lo mejor una sensación distinta que espacio, ¿no? El aire se mueve, el aire que se mueve debajo de los pies o detrás de la espalda. Como es echar un ancla y exponerla al aire, la danza que produce este ancla. O ese desequilibrio, como es exponer ese desequilibrio al aire. Como es manchar al aire. Eso es muy guay. Guapo. Continuamos, pero os invito a trabajar con simetría en los brazos, continuar haciendo lo que estás haciendo, pero vamos aplicando simetría en los brazos. Entonces lo que hace un brazo lo hace el otro. Bring symmetry into your arms. So what one arm does, the other arm does. Just donde estabas trabajando, en ese último lugar, como empezar a aplicar esa simetría en los brazos. And can you think about finding, using the symmetry, yeah, using the symmetry, still keep exposing this dance to the air. Super, José, eso es. So, continuar, Carmen, pero mantener los brazos en simetría. Mantener los brazos en simetría, sí. Sí. ¿Cómo es echar un ancla con los brazos en simetría? ¿Cómo es desequilibrar el cuerpo en simetría? ¿Cómo es manchar con simetría? Eso es vivir. Bien. Simetría. Los dos brazos hacen la misma cosa. Super geométrica. So your two arms are doing the same thing. Just your arms. There you go. Yeah. Even more. Aún más simetría, Carmen. Eso es, Carmen. Sí. So just keep working the symmetry in your arms. When you're dropping the anchor, when you're throwing out the, when you're putting it out of balance, keep working. When you're smearing, smear with symmetric arms. There you go.
Tenéis 3 minutos, que quedan 3 minutos. Me gustaría que progresivamente cortas de tiempo, que vas progresivamente más rápido a lo largo de los 3 minutos. Last 3 minutos. So start easy. So you've got 3 minutes left. And I would like you to just finish this dance with the idea of slowly going faster and faster and faster and faster. Slowly going faster and faster and faster over the 3 minutes. Starting in 5, 4, 3, 2, ya. Eso es. Super. We stepped into the light, tight slip, night flight, on the beach to the sky. Keep burning till we scorch the sun. No name, your flame. Take the stone or you slip into a fugue state. Nightlish, it's addictive. There's the more light, you eclipse it. Hold into the night, moving into the mouth this night. Sky black with arrows heading to the sun. Something written in the sky. Somehow, closed eyes, blind hand, with no senses. We sail into the center. A new sun melts everything. Queda un minuto. 1 minute left. We step into the light, tight slip, night flight, on the beach to the sky. Keep burning till we scorch the sun. No name, your flame. Take the stone or you slip into a fugue state. Nightlish, it's addictive. There's the more light, you eclipse it. Hold into the night, moving into the mouth this night. Super, super, super. Okay, quedan 10. You got 10. You got 9. 8. We're gonna let it go in 7. Vamos a soltar en 6. Let go in 5, 4, 3, 2, and 1. Super. Eso es. Muy bien. Awesome. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Get some water. Coger un poco de agua. Coger un poco de agua.
tocamos tierra un momento. Let's just touch base for a moment. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las indicaciones, las 3 indicaciones? Son abstractas, ¿no? What's happening for you? Maybe, can you grab a paper and pen for a moment? And just put it down on paper. Just think about what's happening for you. Physically, what is coming up with the anchor? ¿Qué es lo que está ocurriendo físicamente con el ancla? ¿Qué es lo que produce? What does it produce in your body? What kind of actions are coming up? I think it's a really interesting prompt. And the same question goes for putting it out of balance. La misma pregunta se aplica a lo que es jugar con el desequilibrio, el inestabilidad. So we're really anchoring in and then looking for off-balance work or the possibility of some risk-taking, going off-balance. So estamos mirando el equilibrio que produce el ancla y luego el desequilibrio que puede surgir para coger un poco de riesgo a continuación. And what's happening in the action of smearing? ¿Qué es lo que ocurre en la acción de manchar? Me parece muy interesante. Y vamos viendo si podéis identificar otra acción, otras acciones que han nacido en tu danza, en tu research, en tu investigación, que podemos a continuación trabajar. Es decir, intentar coger, extraer incluso dos verbos de acción que puedes extraer de tu investigación. Vamos a trabajar una última vuelta con lo que tú extraes de esta investigación. So I'm interested in you identifying what kind of action verbs came up for you in that research. And I would like you to pull 2 action verbs out from what happened for you in the last 10-15 minutes. It could be totally new. It could have nothing to do with an anchor or smearing. Sort of identify and extract what happened for you. So identificar y extraer lo que ocurrió en tu cuerpo. Y lo que me gustaría hacer es recuperar una herramienta preciosa que es la quietud activa. ¿Os acordáis de la quietud activa? Os miraba pensando un poco como, esta semana estoy un poco pintor, he estado con pintores, estoy con el lienzo, todo esto. Y los pintores amateurs, en mi opinión, siempre terminan llenando todo el lienzo con color. No se atreven a dejar partes del lienzo vacío. Y eso pasa con la danza también, que llenamos todo el espacio con acción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa herramienta de la quietud activa? Este estado de suspensión, la vibración. Ni congelar ni hacer stop, solo estar presente y suspender la acción, dejar la acción durar más tiempo. ¿Sí, no? Es decir, si estoy con una acción, busco el momento de suspender la acción antes de continuar con otra cosa. Como encontrar la quietud activa
y luego continuar. Es como hacer una pausa, ¿no? Pero creo que la pausa genera un stop, una especie de estado más congelado. Entonces, la palabra quietud activa me gusta porque vibra, ¿no? ¿Sí? So we're going to work for another 5-6 minutes on incorporating working the two actions that you pull out from your last research, as well as adding in the possibility of working with stillness. So, for example, Ruby, cuéntanos, activa tu micro un momento, nos dices lo que has identificado, lo que has extraído de tu investigación. Otra indicación, otra sugerencia, otra acción, otro verbo de acción. ¿Que cuente o que haga? ¿Perdona? ¿Que cuente o que lo haga? Que me cuentes primero, que me cuentes Oh, primero. que lo cuente. Sí, para mí una acción que que surgiera cortar el aire. Ok, bueno. Y otra era Cortar el aire, déjame, hay mucha gente haciéndolo en inglés. Cortar el aire is like slicing the air. You're cutting the air. So that's an action that came up for Ruby from the research. Okay. ¿Y el otro? acción repetida, como repetir un gesto, una acción que surgía, repetir. Okay. Repetir, repeat, and cortar el aire. Cut the air. Okay. So, Ruby's gonna work. Ruby va a trabajar con el verbo de repetir, el verbo de cortar el aire y la acción de la quietud activa. Y va a generar una nueva danza alrededor de las 3 ideas. ¿Sí? ¿Vale? Es como, esa es la manera de como quitar capas de la cebolla y profundizarnos, ¿no? Entramos con unas ideas, identificar otras y trabajamos lo que surge como segundo impulso de las primeras ideas. Segundas ideas. Esa es la segunda idea. La segunda idea es repetir. La segunda idea es cortar el aire. So, why don't we all get up and Jose, Carmen, do you have two verbs? You have one? Okay. You can take one from Ruby. ¿Podéis coger uno de Ruby? ¿Ya? Jose, ¿tienes dos? Sí, me salía torsión, Ok, genial. girar, también me salía repetición. Me Ok. salía lo mismo. Vale, prefiero que trabajes con torsión y repetir o girar y repetir, porque torsión y girar son muy parecidos. Elegir una. Y Carmen, tú puedes comprar de cortar el aire, repetir, girar o torsionar. Coger una de estas, ¿vale? Vamos a trabajar muy breve, un momento, sobre las dos acciones y la idea de la quietud activa. Let's just work for like 3 or 4 minutes on your two actions and the active stillness. Okay? And we can work one at a time or we can all work together. Depende de, podemos trabajar juntas a la vez o podemos trabajar una tras otra. ¿Cómo vais energéticamente? Llevamos unas semanas sin bailar. ¿Cómo vais? Es interesante el apoyo. Vamos a hacer dos grupos, ¿vale? José, vamos a empezar contigo como primer grupo. Una pregunta. ¿Y Claro. toda la otra parte del ejercicio de anclar, perder el equilibrio, manchar, la simetría, eso también se tiene presente? No, ¿O no? no. Vale. Entonces, todo lo anterior ya está de anterior. O sea,
ha sido como para mí un recorrido, una improv guiada por estas ideas, ¿no? Mm, En persecución de ver lo que surge en tu cuerpo y a base de ello identificamos otras cosas. mm. Eso es lo ideal. A lo mejor te has quedado con lo que es lo de manchar, que lo de manchar me parece hermosísimo. Lo que ha producido en los cuerpos ha sido muy guapo. Ruby en particular, estabas como muy lateral. Nunca te he visto tan lateral, ¿sabes? Ha sido guapo eso. La simetría, Carmen, también es un buen reto para ti. A lo mejor vale la pena continuar trabajándolo. ¿Sabes? Como idea, se puede. José, te voy a dar 3 minutos, ¿vale? Para jugar con los 3. Un momento de tensión a tope. Empezar tú y yo pincho el sonido. Si te parece, empezamos con la quietud activa directamente. Empezar con la quietud activa. Y luego vas alternando entre girar o torsionar y la repetición. So if you're doing this as a replay, we're working in 2 groups. You can watch and then participate in the second group. There you go. Eso es súper. Ahí, precioso. Buscando un lugar para soltar. Looking for a place to letting it go. Ok, José, súper. Vale, genial, gracias.
Te voy a dar unos apuntes después del segundo grupo, ¿vale? Después del segundo grupo. Vamos, Ruby y Carmen, vamos con el segundo grupo. So I'll give you some feedback after the second group. Igual, empezamos con la quietud activa. Let's just start with the active stillness. And bring in and play with those two actions. Vamos buscando un lugar para soltar. Look for a place to let it go. Come back to the circle. Lovely. Me gusta. I like it. Carmen, you okay? ¿Estás bien? Sí? Okay. And I have a few notes. Unos apuntes aquí. Primero, ¿cómo puedes dejar que la quietud activa es una sorpresa? ¿Ok?
que no lo busques. Carmen, José, que no busques la parada, que te sorprende. Yo sé que es una cosa que he dicho en el pasado, que te sorprende. Es como cuando estás hablando, que te corta la palabra, ¿sabes? Que te sorprende. Y Ruby, ¿cómo puedes? Te voy a pedir que dices yes o dices sí cuando aterrizas en la quietud para que tú haces más caso a ello. Porque te sorprende todo el tiempo, pero no te quedas. Es como, no haces compromiso, te vas enseguida. Dices sí en voz alta cada vez que aterrizas en la quietud activa. ¿Vale? Que es una cosa que podemos decir todos. So the idea is, how can we let the active stillness surprise the body happen when we don't want to stop, when we don't want to pause? It comes in, interrupts what we're doing, like in the middle of a sentence, no? And I'm asking Ruby to give even more of a commitment to the pause. So when she lands, she has to say yes. For example, Ruby, ¿te pones de pie un segundo? Y te mueves un momento. ¿Y cómo se aplica la palabra yes a cuando aterrizas, cuando te sorprende? ¿Cómo sería? Sí, sí, Aguanta, hold it, let it, yeah. And let it vibrate, let it breathe, yeah. Guay. Entonces, ¿cómo salimos de allí? ¿Salimos de seco? ¿Salimos rápido seco? ¿O salimos progresivamente? sí, ¿Vale? Y sigue respirando, que respira. Incluso a lo mejor estás subiendo un poquito. No tiene que ser una pausa literal, pero es una especie de suspendo esa acción. Eso es, ay, guapo. sí, No, otra vez, sigue. ¿Que te sorprende? sí. Casi. Vale, ok, guay. Cuando, es decir, no buscamos la quietud, no lo busques. Es difícil ahora porque estamos aquí. José, no lo busques, también Carmen, no busques la quietud, que te sorprende. Es como alguien te coge de la garganta y dice, no puedo hablar más. Where does it want to go? So what you're finding, what you're discovering, ¿a dónde quiere ir? ¿Cómo podemos llevarlo más allá? So how can we take what we're working on and take it deeper or farther, you know? Lo que hicimos antes de aplicar simetría y cortar el tiempo es una herramienta muy útil. El tiempo, cortar el tiempo, romper el patrón de tiempo que tienes, hacer contacto con el esfuerzo, pedir que tu cuerpo va un poquito más rápido de lo cómodo, sin urgencia, sin prisa, pero que es otro tiempo, ¿sabes? So how can we take what we're working on a little bit farther? I was saying, if you look at the use of time, what we did before with progressively going faster, that's a really useful way of making contact with effort and pushing our body a bit farther without urgency, but we make contact with effort and that will transform the body. So, al cortar el tiempo hacemos contacto con esfuerzo que se transforma el cuerpo, si lo mantenemos, ¿sabes? O sea, Carmen ha terminado en el suelo, boca arriba. Eso está genial, Carmen, esa es la idea, ¿sabes? Esa transformación donde el peso entra y estás como, wow, abandonas.
Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué ocurre si no te tiras al suelo, te mantienes de pie, bajas el esfuerzo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Eso sería muy interesante. De continuar. Evidentemente no puedes mantener el mismo tiempo, bajas de tiempo, pero ves la transformación que ha ocurrido en tu cuerpo por haber cortado el tiempo a lo largo de 3-4 minutos. Bueno, ha sido 3 minutos. Poco tiempo, ¿no? Me parecía más largo. Parecía como 6 minutos. José, vamos a evitar la postura vertical de calle, ¿sabes? Esta postura aquí, eso para mí es la vertical de calle, ¿vale? ¿Sí? Eso, este mes lo vamos a evitar. Lo vamos a evitar. Tienes que ir por puntillas más arriba o más abajo. Y más abajo tenemos 2 niveles, el nivel medio y el nivel del suelo. ¿Sí? Pero el lugar de calle lo vamos a evitar para que las piernas y toda la zona de abajo de la cintura participen más. ¿Vale? Los músculos, toda la carne muscular entre la rodilla y la cadera podemos activar. También, Carmen, esto es un apunte para ti a lo mejor. Evitando esa postura de calle, ¿no? Sería muy interesante empezar a evitar ese lugar. ¿Sabes? Ruby, elbows como manos. Elbows como manos, en lugar de manos como manos. Carmen, eso no es para ti, eso es para Ruby, ¿vale? Ajá. Pero hay algo, Ruby, en poner el motor aquí que te va a generar una presencia por todo por la caja, por la axila, y eso va a traer volumen al cuerpo y el aire alrededor. Va a ser muy bello eso. Elbows, codos como manos. So how can you think of your elbows as hands? And that would bring some volume into this armpit area and the space around the torso. Y el último apunte es si tuvieras que hacernos saber la acción que estás trabajando, la pauta que tú has, que estás trabajando, cómo puedes ser más generoso o hacer más visible la pauta que estás trabajando. Me gustaría poder, desde aquí, desde la pantalla y todo, poder decir, mira, tú estás trabajando cortar el aire, se notaba mucho, estaba genial. Se notaba la torsión, se notaba el giro, se notaba la repetición, pero más allá de las 3 no he visto más cosas. Tal vez no había más cosas. Yo creo que Carmen estaba trabajando otra cosa que no he podido identificar. So how can we make more visible the indication or the idea that you're working? So if you're working, chopping the air, cutting the air, how can you make that more visible? That's what I'm saying here in Spanish. Vamos a estirar un momento juntos. ¿Os parece? Para terminar, hacemos un poquito de estiramiento, ¿sí? Y lo dejamos para la semana que viene. Let's just stretch for a moment. Just come into an open second. Let's just come down and really just release our elbows onto our... apoyar los codos aquí en una segunda abierta. Estoy con los pies abiertos. Just come into open second. And you can release your head, soltar el peso en la cabeza aquí un momento. Y dejar el peso en los codos apoyado por las piernas. Y vamos hacia un lado.
bajando el talón, coming down on your heel, estirando las manos lejos. Y con la otra pierna voy rotando la ingle un poquito hacia afuera, hacia dentro. De pierna estirada, lo voy rodando un poco hacia afuera, hacia dentro. So estoy como abriendo y cerrando. Abriendo, moviendo paralelo. Abriendo, ¿sí? Estoy apoyado por el talón va un poco como rotando hacia atrás, hacia adelante. Just opening up your leg here a bit, letting it roll back. And then we're going to turn, giramos hacia la pierna doblada. And I'm going to bajar la rodilla detrás. Si no puedes bajar la rodilla, Carmen, mantienes sobre el pie. So if you can come down to your knee, that's ideal. And if you can come down, bajar a los codos. Entonces estamos aquí estirando muy bien toda esa zona de la pierna aquí, del muslo. Soltar los 5 kilos en la cabeza. Just release your head. Bring your weight onto your elbows. Subimos a la mano y voy a subir ese brazo, coger el pie atrás y acercar el pie a la cadera. Just taking the foot and bringing the heel into the hip. Separando los pies bien, el pie y la rodilla. Just release the tension. Soltar la tensión aquí bien. Si notas mucha tensión, suelta un poquito más el talón. No tienes que tirar el talón tan cerca del culo. Y soltamos el pie. Y a continuación recojo y me siento con las piernas cruzadas aquí. Tengo la rodilla encima de la rodilla. ¿Sí? I'm just crossing my legs here. And I'm just going to fold over. Voy a doblar aquí y bajar la cabeza. Estirando los brazos y coger el aire. Just rolling down here. Tirando el aire. Y cogemos el aire juntos una vez. Y tiramos el aire juntos. Otra vez coge el aire. Tiro el aire. Y con la próxima inhalación voy a subir. Soltar los pies. Coger el peso y volver de manera más natural a estirar aquí. Y poco a poco volver a subir en curva. So coming up in the curve, spine, coming back up to the vertical. Y lo ideal sería hacer el segundo lado. The idea would be to do the second side. Sin embargo, es la hora, así que si tenéis prisa, no te cortas en marcharte, ¿vale? Pero yo voy a hacer el segundo lado para quien quiera. So we're going to do the other side if you've got time. We're a little bit over the hour. Coming down here, resting your elbows, apoyando los codos por las piernas. Release the head, soltar el peso en la cabeza. Aquí estamos estirando muy bien la ingle y vamos girando el peso, rodando el peso hacia la otra pierna, la izquierda en mi caso. Alargando las manos, stretching your hands away. Coming onto your other foot. Si no puedes bajar el talón, te mantienes encima de la planta. Si puedes bajar el talón, fantástico. De nuevo, we're letting this straight leg rotate a little bit to the back, to the front. We're supported by the heel, estamos apoyados por el talón.
rodando este pie más detrás un poquito, como abriendo la ingle, moviendo el paralelo. Y vamos girando hacia la pierna doblada. Turn towards the folded leg. Bringing your elbows down, bajando los codos, bajando la rodilla. Soltar el peso en la cabeza. Y a ver con la próxima exhalación si puedes soltar la pelvis un poquito más, dejar el pelvis caer hacia el suelo, hacia la tierra. Si quieres más, deja el pie aquí delante, rodar el peso hacia la cara exterior. If you want more, you can let the weight of this front foot roll to the outside of the foot. Let's come up on a hand, subir, coger el peso con una mano, con la otra mano coger el pie atrás. Suavemente acercando el talón hacia la cadera. De nuevo bajando la pelvis, soltando la pelvis. Cogemos el aire, tiramos el aire. Soltar la tensión. You release the tension, let go of the foot, soltar la mano, el pie. Y recuperar la posición de las dos rodillas una encima de la otra. Coming back into the cross leg. Cogiendo el aire, tirando el aire, bajando la columna aquí delante. So just on the exhale, bring your spine curling forward. Arms outstretched, hands outstretched. Manos se alejan de los hombros. Aquí mantengo los dos isquiones en el suelo. Cogemos el aire juntos. Take a deep breath in together. Let's exhale it together. Soltamos el aire juntos. De nuevo, cogemos el aire. Deep breath in together. And exhale. Last one, última. Próxima inhalación subimos. On the next inhale, bring your spine up. Uncross your legs. Deshace la pierna. Cojo el peso en los pies. Take your weight onto your feet. And in the most awkward, natural way, just come back onto your feet. Coger los pies aquí de manera más natural. Doblar las rodillas. Flex your knees. Soften your spine and curl up. Curl up, curl up, curl up, curl up. Subiendo en curva hacia arriba. Dejando la cabeza sea la última en colocarse en el eje. Letting your head be the last thing to come up under the spine. Okay. Thank you. We did it. We did it. Y gracias a todos que están haciendo la grabación hoy, que no podéis estar con nosotros, ¿vale, chicos? Muchas gracias. Espero que si tengáis una duda, me escribís, los que están haciendo el replay, ¿vale? If you're doing the replay, feel free to ask. If you have any questions, you can stop, write me, call me, ¿ya? Ha sido una sesión bastante abstracta, como la pintura, como la danza es muy abstracta. Quería trabajar un poco con este lienzo como fuente de inspiración. Muchas gracias, chicos. Una cosita, este sábado imparto un taller gratuito, al público en la Universidad de Alcalá, aquí de Madrid, que forma parte de un festival, ¿vale? Va a ser muy bonito el taller. Y luego por la tarde estoy presentando una pieza que une la danza a la ecología
en la plaza, es en el exterior, en la plaza central de la Universidad de Alcalá, a las 7:30, también gratuito a público. Y va a ser muy guapo lo que vamos a hacer, ¿eh? Os aviso, muy bonito. 20 minutos, es muy breve. Hay 5 compañías presentando entre 10 y 20 minutos, pero si estáis aquí en Madrid, venid, por favor. ¿Sí? Os va a gustar mucho. Va a ser potentísimo. Y muchos ánimos con la semana. Si no os veo, nos vemos el martes que viene, ¿vale? Cualquier cosa me De acuerdo. ¿Vale? Que salga muy bien, se intentará ir, pero Vale, ok. Sí, Carmen, te va a gustar mucho. Va a se ser muy intentará. Y bonito. si no, que salga muy bien. Ok, gracias. Ok, vale. Voy cerrando la sesión, ¿va? Que son las 8. Vale. Ok. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias. El sábado. Adiós. Adiós.